Cambiamos de doctor. Cambiamos de doctor. Vamos a otra especialidad. Tenemos currículum acá, es el doctor Alejandro Kohler, médico neurólogo por la Universidad Nacional de La Plata, residente de neurología en FLENI, realizó un fellowship en neurofisiología y enfermedades neuromusculares, coordinador de la clínica de esclerosis lateral amiotrófica y de la clínica de miastenia gravis del FLENI. Bueno. Pará que sí. No, un poquito más. Yo te dije que venían con credenciales. Fue distinguido con la beca Dr. Abraham Sonis, categoría individual, otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación. Participa en diversos ensayos clínicos y protocolos de investigación para patologías como síndrome de Guillain-Barré y esclerosis lateral amiotrófica, y es docente auxiliar de la Cátedra de Neurología Clínica en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, hace pocos días veíamos a un ex ministro de Educación, a Esteban Bullrich, comentando que tiene una enfermedad neurológica. Al principio él tuvo una disartria, o sea, una dificultad para hablar, no se interpretó bien de qué se trataba, y después él hizo público su patología, esclerosis lateral amiotrófica. Pero yo miraba su patología, esclerosis lateral amiotrófica. Pero yo miraba el otro día otro canal, son cosas que suelen suceder, y decía, Esteban Bullrich tiene esclerosis múltiple. Hay una diferencia entre una cosa y la otra, y justamente por esclerosis lateral amiotrófica te trajimos para que nos cuentes de qué se trata. Gracias por venir. Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Un placer. La confusión esta que existe entre esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica es algo muy común en la práctica médica y son patologías que son radicalmente diferentes. La esclerosis lateral amiotrófica, en realidad la ELA, es una enfermedad que es neurodegenerativa, a diferencia de la esclerosis múltiple. Y es una enfermedad neurodegenerativa que lo que afecta básicamente son unas neuronas muy especiales que se llaman motoneuronas. Esas motoneuronas son las neuronas encargadas de coordinar básicamente y controlar el músculo voluntario. El movimiento. El movimiento. Así como el Alzheimer puede afectar neuronas que afecta relacionadas a la memoria, o el Parkinson, neuronas que tienen relación con la coordinación del movimiento, la ELA lo que afecta es estas neuronas que se encargan de coordinar y controlar el músculo voluntario. Vamos a hablar particularmente del caso de Esteban Bullrich porque desconocemos muchísimos detalles, pero sí vamos a tomar el caso en general, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles son, o por qué se manifiesta concretamente? Porque en el caso de Esteban Bullrich veíamos una persona perfectamente, digamos, normal, sin ninguna... saludable se lo veía. Sí, saludable, pero digo, sin nada que nos hiciera dar cuenta hasta que algo le sucedió en el habla y nos llamó la atención, ¿no? Pero digo, ¿le puede suceder a cualquiera esto? Claro. Yendo a las causas, la realidad es por qué sucede esto, no lo sabemos. No se sabe el por qué, por alguna razón, esas motoneuronas se empiezan a degenerar. Si bien cada vez sabemos más, y hay causas genéticas que cada vez se saben más, el 5 a 10% de los casos de esclerosis lateral amiotrófica tienen una base genética conocida, y cada vez conocemos más de esos genes. Hay un 90-95% de los casos que son esporádicos, y el por qué de un momento a otro se despierta esta enfermedad y empieza a afectar a las motoneuronas lo desconocemos. Acorde a qué motoneuronas empiezan a afectarse o qué territorios empiezan a afectarse es que va a presentarse el síntoma que corresponda. A veces las motoneuronas que se afectan son las que se encargan de controlar los músculos que se encargan del habla, de la articulación de la palabra, de la respiración o de los músculos faciales, y eso es lo que se llama esclerosis lateral amiotrófica vulvar, cuando comienza de esa manera, a diferencia de lo que es quizá un poquito más frecuente, que son las formas espinales, o cuando esas motoneuronas empiezan a afectarse más las que controlan los músculos de los brazos o de las piernas. Bien. Te quería preguntar la edad de aparición. ¿Y cuáles son los primeros síntomas? Y si son variados, porque quizás una persona no sea lo mismo lo que le pasó, por ejemplo, a Bullrich, que lo que le puede pasar a Stephen Hawking, por ejemplo. Tal cual. La edad de aparición varía. Esto no hay que perder de punto de vista que es una enfermedad muy heterogénea. Entonces, si bien hay una edad media de aparición, las potencialidades son muchas. Las formas esporádicas, como hablábamos recién, aquellas que no tienen antecedentes en la familia, por lo general empiezan entre los 55 y los 65 años. Esa es la edad media de aparición. Las formas familiares, que sí tienen esta base genética mucho más clara, son un poquitito más jóvenes, entre 40 y 45 años. Esto no quita de que no existan casos de 20, 25 años a casos de 80, 85 años en las formas esporádicas y familiares.
Y con respecto al síntoma, como decía recién, es de acuerdo al síntoma. A veces es la disartria el síntoma, cuando son los músculos del habla los que se afectan, entonces el paciente comienza a tener problemas para articular la palabra, arrastra algunas letras y demás, y empieza siendo muy sutil, que a veces el propio paciente no se da cuenta, o incluso se dan cuenta de afuera y el propio paciente no. Perdón, pero ¿eso tiene que ver con los músculos o Exacto. es de neuronales? Eso tiene que ver las neuronas, pero el problema no está en el músculo per se, el problema está en la neurona que controla ese músculo, que le da fuerza a ese músculo voluntario. Para hablar usamos músculos voluntarios, pero no hay un problema en el músculo per se. Sí, a medida que va pasando el tiempo, como ese músculo queda denervado por estar con menor conexión con esas motoneuronas, empieza a sufrir obviamente atrofia, empieza a ponerse un poco más chico y aparece mucho más notoria la debilidad. Si esto aparece en un brazo o en una pierna, la traducción clínica va a ser la falta de fuerza en un brazo o en una pierna, y la que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad que es progresiva. Quería preguntarte eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la esclerosis múltiple a veces los síntomas comienzan y la persona recupera. Pasa un tiempo y recupera. Exacto. ¿Acá recupera o siempre evoluciona? Estos son escalones, como digo yo, que bajás y después no los podés subir. Exacto, esto es una enfermedad que lamentablemente una vez que se afectó la motoneurona, el día de hoy no tenemos forma de recuperar a esa motoneurona, por ende no tenemos posibilidad de mejorar o de recuperar esa fuerza. Sí, mediante diferentes terapéuticas, más que nada con kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, acorde a cada músculo, podemos tratar de optimizar o de estimular a esas otras motoneuronas que quizá no están tan dañadas, a que traten de suplir la función de las motoneuronas dañadas para tratar de mantener el mayor tiempo posible la funcionalidad de ese músculo. Pero una vez que hay debilidad en ese músculo, hoy no existe un tratamiento para recuperarlo y regenerar esa motoneurona. ¿Pero hay medicaciones que se puedan utilizar para algo en esta enfermedad? Sí, hoy el tratamiento farmacológico en esta enfermedad, básicamente la función principal es tratar de enlentecerla, tratar de disminuir la velocidad de progresión de esta enfermedad. Los fármacos son fármacos estrictamente en Argentina. Hoy existen 2 fármacos para esta enfermedad, modificadores entre comillas de enfermedad. Uno es un fármaco que se llama Riluzol, que es el fármaco quizá más utilizado, existe desde el año 94-95 el Riluzol. Y otro es un fármaco un poquito más reciente que se llama Edarabone, estrictamente para ELA se aprobó a fines del año pasado, principios de este año. Y son fármacos que, con sus diferencias, básicamente lo que buscan es disminuir la toxicidad sobre esa motoneurona. Al disminuir la toxicidad de esa motoneurona se enlentece el proceso. Pero no, lamentablemente hoy no hay nada para frenarlo o para recuperar. ¿Cuánto más se enlentece? Es variable. La realidad es que uno se basa en trabajos, los pivotales o los trabajos con los que se aprobaron estos medicamentos. No hay un número estricto. Sí hay diferencias. Quizá el Riluzol modifica un poco la sobrevida, que con el Edarabone en los datos que hoy existen no se ha modificado la sobrevida. Modifican escalas que nos sirven a nosotros para el seguimiento de los pacientes, pero no hay un porcentaje que podamos decir esto aumentó o mejoró la fuerza o en un porcentaje determinado. Quería preguntarte aproximadamente en Argentina cuántos pacientes tienen ELA por un lado, y por otro lado quería preguntarte también si hay un diagnóstico específico de la enfermedad. La epidemiología de esta enfermedad, los datos extrapolados muchas veces de datos epidemiológicos de otros países, la incidencia es entre 1,5 y 2,5, 2,7 personas cada 100.000 habitantes, lo que nos da entre 15 a 25 personas cada millón de personas. Y si hacemos números en Argentina, para un promedio de 45 millones, tenemos entre 800 y 1.200, 1.300 casos nuevos por año. Esa es la incidencia. Y la prevalencia es un poquitito más grande. Yendo al diagnóstico, algo que no hay que perder de vista es que esto es una enfermedad donde el diagnóstico es clínico. Bien. No hay un marcador en la sangre, en un líquido cefalorraquídeo, en una biopsia, en una imagen que sea específica y categórica para decir que un paciente tiene esclerosis lateral amiotrófica. Y el diagnóstico es básicamente clínico. Lo que utilizamos son lo que vemos básicamente en el examen físico del paciente, la evolución de ese paciente y métodos complementarios que nos ayudan a descartar otras causas y a corroborar cosas que estamos viendo en el examen físico. Pero eso no hay que perderlo de vista, porque ese diagnóstico clínico y que no haya un marcador es una de las principales razones de por qué el diagnóstico a veces de esta enfermedad tarda un poquitito en hacerse. Una pregunta dura que seguramente te hacen los pacientes cuando decís el diagnóstico: la expectativa de vida y la calidad de vida desde el momento hasta el fin. Claro.
el promedio de vida es difícil podemos poner un promedio que es estrictamente 3 años aproximado, pero es tan heterogénea esta enfermedad que hay casos que son un poco más rápidos que 3 años, pero hay casos que son también muchísimo más lentos. Así como hablábamos de la heterogeneidad recién, de la edad de presentación o de la diferencia en la clínica presentada, también hay diferencias en la evolución. Hay pacientes que, como decía, evolucionan muy rápido, pero hay pacientes que evolucionan mucho más lento. Cuanto más precoz es el diagnóstico, más precoz va a ser el tratamiento, mejor sobrevida va a tener ese paciente y mejor calidad de vida va a tener ese paciente. Entonces, dada esta heterogeneidad, dada que son enfermedades que tienen múltiples diagnósticos diferenciales y que no hay un marcador estricto que nos permita hacer un diagnóstico rápido, y que uno de los parámetros para hacer el diagnóstico es la propia evolución, es que el diagnóstico a veces tarda entre 12 y 16 meses, es el promedio de demora diagnóstica. Pero la realidad es que eso no es un problema es el diagnóstico mundial, esa demora diagnóstica entre 12 y 16 meses. No es un tema médico de Argentina puntual, es algo que sucede en cualquier país. Pero se debe no a la falta de especialistas o a la falta de neurólogos, en este caso que tengan experiencia en esta enfermedad, sino que se debe a las características propias de la enfermedad. Excelente, Alejandro, muchísimas gracias. Quédate un segundo acá. Vamos a seguir hablando acerca de plasma, pero esta vez vamos a hablar de suero equino. ¿Te acuerdas que el año pasado, ya tenemos historia nosotros, el año pasado estuvimos en la planta. Bien en el comienzo. En el comienzo, el suero equino que estaba en los ensayos clínicos. Bueno, hoy es una realidad, es un producto